En el fútbol, la aplicación de fuerza está muy relacionada con el tiempo que tienes para aplicar esa fuerza, ¿sí? Y con la capacidad que tú tienes para desplazarse o para mover una resistencia, que en este caso es nuestro propio cuerpo, en el menor tiempo posible, ¿sí? Bien, fijaros, ahí os he puesto una especie de esquema, porque se me irá el santo al cielo, sobre lo que vamos a tratar hoy. El esquema que os pongo aquí, lo primero que tenéis arriba a la derecha, es un poco, bueno, una serie de variables que yo utilizo para modificar el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Porque a mí, el que mi deportista cogiera 20 kilos y al mes siguiente cogiera 50 kilos, pues no me decía tanto, ¿sabéis? Entonces, inventé una manera de progresar en el entrenamiento de fuerza, como modificando palancas, aplicando perturbaciones, aplicando velocidades, aplicando... ¿sí? Que es un poco lo que tenéis por ahí. Fijaros, todo esto que os voy a hablar tenéis que meterlo en un contexto desde una perspectiva, un paradigma complejo, ¿sí? Hablaba un poquito de esto Chema-san. El paradigma complejo del entrenamiento dice que el ser humano es un sistema complejo en sí mismo, ¿sí? Que está formado por una serie de sistemas o de subsistemas que se coordinan y se interrelacionan y dan una serie de resultados que no son predecibles de ninguna manera, atendiendo solo a cada una de las partes. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Sí? Fijaros, las propiedades que tiene el todo no son las mismas que tiene cada una de las partes. Por lo tanto, el entrenamiento debemos abordarlo desde esa manera, desde esa perspectiva, ¿sí? De ahí nace un poco el trabajo global. ¿Bien? ¿Existe una diferencia grande? Bueno, voy a hablar de la fuerza rápidamente en el fútbol. Vosotros sabéis que las exigencias en el fútbol han cambiado, ¿lo sabéis? ¿Sí? ¿Sabéis que en las últimas décadas las exigencias han cambiado? Ahora se hace mayor número de sprints, ¿eso lo sabíais? Entre un 25 y un 50% más de sprints. Existen entre un 25 y un 50% más de acciones a alta intensidad que antes. Existen entre un 10 y un 15% de más distancia a alta intensidad que hace un tiempo. ¿Sí? Y lo único que ha empeorado, o lo único que ha bajado, es que la distancia en los sprints es más corta, ahora. Pero luego también, esto me baso en investigaciones científicas, Lago y colaboradores en 2014 tiene un artículo sobre esto, que hablan de que el ritmo de juego también ha aumentado en un 15%, la velocidad de juego. Ahora se dan muchos más pases que antes. ¿Sí? Entonces, esto nos invita a pensar que existe otras necesidades en el juego. ¿Sí? Sin embargo, claro, el entrenamiento está muy bien, nuestro objetivo principal es sacar rendimiento, pero hay autores que dicen, ya, pero es que el éxito es la multiplicación o la relación que hay entre la capacidad de rendimiento y la disponibilidad que tiene el deportista para poder aplicar ese rendimiento, ¿sí? Entonces, la disponibilidad está muy relacionada con la salud, muy relacionada con las lesiones. ¿Estáis de acuerdo? Bien, pues fijaros, según las últimas investigaciones, la epidemiología lesional, la incidencia lesional, la gravedad de las lesiones se mantiene estable, no se ha reducido. O sea, ha aumentado el ritmo de juego, ha aumentado las condiciones, las necesidades, y sin embargo la epidemiología lesional sigue siendo la misma. Es más, las lesiones musculares han aumentado, sobre todo en algunos grupos musculares, como los isquiotibiales. Han aumentado un 4%. Hay algo que se podría mejorar, ¿no? Las lesiones aparecen. O sea, yo estoy de acuerdo con Paco en que aquel que diga que yo tengo la fórmula mágica, por favor que nos la enseñe, porque es difícil, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que estar preparados porque ha habido un cambio en las necesidades del juego y posiblemente tenga que haber un cambio en el entrenamiento, no lo sé. Fijaros, yo el entrenamiento lo diferencio entre el entrenamiento del equipo y el entrenamiento del jugador. Y este entrenamiento del jugador lo divido en el jugador lesionado y el jugador sano, ¿sí? El entrenamiento de fuerza igual. Hay un trabajo de fuerza con el equipo y un trabajo de fuerza con el jugador. Ese trabajo de fuerza podrá estar orientado a mejorar rendimiento individual o podrá estar orientado a mejorar
pues factores de riesgo, a modificar factores de riesgo, o estará orientado a mejorar aspectos que estén relacionados con las características o la demarcación del juego, del jugador, ¿sí? Fijaros, dentro del entrenamiento de fuerza, el entrenamiento funcional, ¿todos conocéis el entrenamiento funcional? ¿Sí? El entrenamiento funcional lo que hace, vamos, en lo que se basa es en mejorar la función, en mejorar el funcionamiento, en permitir al deportista ser mejor en aquellas habilidades que les va a deparar su práctica deportiva, ¿sí? No significa utilizar el fútbol para mejorar en fútbol, eso se llama entrenamiento específico, ¿sí? El entrenamiento funcional lo que hace es mejorar la anatomía funcional y la fisiología funcional para ser capaces de dar respuestas a una serie de exigencias, ¿sí? Por ejemplo, decirme una tarea de entrenamiento funcional, rápido. Un TRX, por ejemplo, trabajos con TRX en suspensión, ¿vale? ¿Se puede utilizar con un jugador de baloncesto? Sí. ¿Se puede utilizar con un jugador de tenis? Sí, ¿vale? Porque el entrenamiento funcional no quiere decir que sea del futbolista, ¿sí? Eso sería el entrenamiento específico, y no digo que no tenga que haber una transferencia, como decía ayer Víctor Paredes, ¿vale? Fijaros, otra cosa que tenemos que entender es intentar alejarnos de lo que es la anatomía de origen-inserción, que es lo que nos han enseñado a nosotros en la carrera, ¿no? Origen-inserción, con la anatomía funcional. Por ejemplo, imaginaros una zancada. En este movimiento, ¿el isquiotibial es un flexor de rodilla? ¿Quién ha dicho que no? ¿Qué es? Está desacelerando el movimiento. Es un estabilizador de rodilla y de cadera. Es un estabilizador, está desacelerando. Está haciendo una acción de que evitar que el tío se caiga, que la cadera y la rodilla se destrocen. ¿Entendéis? Entonces, hay diferentes situaciones donde tenemos que analizar el movimiento desde la anatomía funcional. En esta situación, no es un flexor de rodilla el isquiotibial. Entonces, trabajar el isquiotibial desde una flexión de rodilla analítica a mí me produce dudas, ¿sí? Me voy a ir a las articulaciones. Bueno, a nivel muscular, el entrenamiento funcional lo que nos dice es que los músculos se tienen que coordinar, se tienen que relacionar de tal manera, en el momento justo y a la intensidad justa, como ¿para qué? Para provocar una estabilidad, para reaccionar ante fuerzas inesperadas, para mantener la postura, para producir un movimiento. Eso es lo que nos dice el entrenamiento funcional. Y a partir de ahí, eso es lo que nos dice a nivel muscular. Y a partir de ahí, todo esto está coordinado por una cosa que es básica, el sistema nervioso central, ¿sí? Y el control motor. ¿Conocéis el control motor, no? El control motor está regulado por dos aspectos fundamentales. ¿Alguien se lo sabe? ¿Alguien se sabe? ¿No sabemos por qué está regulado el control motor? ¿Por el feedback? ¿Qué es el feedback? Son los ajustes que se producen en el momento en el que estoy haciendo una acción, ¿sí? Voy andando por un bordillo, y me voy equilibrando, pero mi cerebro está mandando señales para reajustar la musculatura. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Y el otro? En inglés, El feed forward. ¿Sí? ¿Lo conocéis? Bien. Luego vamos a ver aquí algún ejercicio para... El feed forward lo que nos dice es que debemos de preactivar ciertas situaciones, ciertos patrones, para que cuando se produzca un movimiento, el deportista esté preparado. Por ejemplo, me voy con las articulaciones a nivel de entrenamiento funcional. Vosotros sabéis que las articulaciones, hay articulaciones que son de movimiento y otras articulaciones que son más de estabilidad. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Fenomenal. ¿Qué pasa cuando una articulación de movimiento se inmoviliza? ¿O no tiene una movilidad adecuada? ¿Y repercute dónde? Imaginaros que la cadera por su anatomía, por su forma, es una articulación de movimiento que también es de estabilidad, pero es una articulación de movimiento. Si hay inmovilidad en la cadera, ¿dónde repercute? En la extremidad superior. Por ejemplo, la columna lumbar, porque al final, si no produce movimiento, esa articulación la tiene que producir alguien, ¿sí? Y por otro lado, en la de abajo,
en las rodillas. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Sí? Puede ser que si hay problemas en la articulación de la cadera pueda repercutir negativamente sobre la columna, sobre todo a nivel lumbar, y sobre la rodilla. ¿Sí? Bien. Si hay inmovilización o falta de movilidad en el tobillo, ¿puede repercutir en la rodilla? ¿Sí? Yo utilizo el entrenamiento funcional para dos cosas, que es lo que nos dicen también los autores: para intentar prevenir lesiones o para intentar modificar factores de riesgo, y por otro lado, para intentar mejorar el rendimiento. ¿Sí? En este caso yo utilizo 3 tareas básicas. Tengo 3 bloques. Un primer bloque que yo le llamo de producción de fuerza, un segundo bloque que yo le llamo de complemento excéntrico y un tercer bloque que yo le llamo de equilibrio lumbopélvico. ¿Sí? Un trabajo, un complemento. No nos va a dar tiempo a ver todos. Fijaros, ahí os lo pongo un poco. En cuanto al bloque de producción de fuerza, yo utilizo 3 tareas básicas. ¿Por qué? Porque son las que me permiten garantizarme ciertas cosas y son las que me permiten partir de algo para llevar una progresión funcional. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Estas 3 tareas básicas son una sentadilla, son un peso muerto y es el hip thrust, que lo pone ahí. ¿Sí? A partir de aquí, yo lo que intento es progresar. ¿Sí? Intento hacer progresiones funcionales y lo que voy haciendo es durante todo el año evolucionar en eso. Cada uno de estas 3 tareas tiene su evolución. Bien, ¿en función de qué? En función de las adaptaciones. Por eso los niveles en los que progresa un futbolista no son los mismos con los que progresa otro, porque los niveles de adaptación son diferentes. Entonces hay con algunos que estoy haciendo un ejercicio básico y con los otros estoy en una progresión. No pasa nada. Bien, estas 3 tareas, como os digo, se van evolucionando y son 3 tareas básicas que a mí me permiten seguir controlándolas a lo largo del año para ver si realmente ha habido un aumento en la producción de fuerza. Intentar progresar cuando existe un déficit, un problema, es aumentar el problema. ¿Entendéis esto? Entonces, hay una paradoja del entrenamiento funcional, que lo dice Michael Boyle en su libro, que dice que es que hay ciertos músculos que hay que trabajarlos de manera analítica en ciertos casos, porque llevarlo a un contexto funcional, lo único que hace es provocar descompensaciones para generar el movimiento. Hemos dicho que lo importante era el movimiento. Al final el cuerpo está hecho para sobrevivir y por lo tanto va a realizar ese movimiento, pero a ver cómo lo hace. Porque el entrenamiento funcional, como hemos dicho, uno de los objetivos es intentar prevenir las lesiones. ¿Sí? Entonces, la paradoja del entrenamiento funcional es esta, que hay ciertos músculos en ciertos contextos que hay que trabajarlos de manera analítica. Por ejemplo, el control lumbopélvico muchas veces hay que trabajarlo de manera analítica. Por ejemplo, acciones de contextos en los que existe una inhibición de glúteo hay que trabajarlo de manera analítica. ¿Sí? Porque eso puede perjudicar en el resto de cadenas musculares. Necesito que hagas una sentadilla. Vale, fenomenal. ¿Cuántas repeticiones? ¡Rápido! ¿Cuántas? Con peso corporal, pues... Hombre, habría que ver también primero... Yo mañana me pongo en tus manos. Vale, ¿cuántas hago? Primero miraría si el movimiento está bien hecho. ¿Lo hace bien? Porque si no, a ver... Repite. Bueno, es un poco de intervención con la pelvis, pero... A ver. Repite el movimiento. ¿Lo hace bien? Mejor que yo, ¿eh? No está mal, ¿no? Bien. ¿Cuántas repeticiones? Yo os digo lo que yo hago, ¿eh? Que no es la verdad absoluta. Yo intento no meterme en el área del lactato. ¿Sí? Es decir, intento, más o menos, las investigaciones nos dicen que entre 4 o 6 repeticiones en función de la velocidad, ¿vale? Porque vosotros sabéis que cuando se produce una diferencia entre acidez y alcalinidad en la matriz extracelular, parece ser que se modifica el umbral de despolarización de los propioceptores. Entonces, el lactato, que haya acumulación de lactato, hace que esté más cerca del error. Y en el entrenamiento funcional hemos dicho que no nos interesa que haya error en el movimiento. ¿Estáis de acuerdo? Entonces intento trabajar ahí. Intento, no significa que no trabaje en fatiga, porque también existe una cosa fundamental, que es
mejorar la resistencia del control motor, ¿sí? Es decir, no solo que domine, que controle, que tenga un control motor adecuado, sino que además sea capaz de resistirlo en el tiempo, ¿sí? O varias veces, ¿sí? Hay autores, grandes autores, que hablan del entrenamiento funcional en la sentadilla, que hablan de tener como referencia que los muslos se queden paralelos con el suelo, ¿sí? Y esa es la referencia que toman. Dale caña, ahora sí que sí. Me voy a quitar de aquí porque si no la cámara, tío, no te ve. Vale, otra más. Bien, ¿no? Bastante bien. Vale, déjala. Está fenomenal hacer esto. Ahora, ¿nos ayuda a nivel de rendimiento en fútbol? Hay un autor muy importante que dice: entrenar lento me hace jugar lento, ¿sí? Hacer que un jugador sea lento, tardamos unas semanas en hacerlo. Hacer que un jugador sea rápido, tardamos años. ¿Qué quiere decir esto? Para mí, una de las progresiones, una vez que la biomecánica es correcta, la técnica es correcta, la técnica por delante del peso, no añadáis peso a la disfunción, como os decía, para mí una de las claves es progresar en velocidad. Para esto, ahora hay aplicaciones, nosotros ahí en Getafe tenemos el Encoder, no sé si lo conocéis, está el Smart Coach, bueno, hay un montón de cosas que te permiten, bueno, de hecho hay aplicaciones, Carlos Balsalobre, no sé si tenéis con él, os va a enseñar, es la hostia, y te permite medir la velocidad, te permite medir la curva fuerza-velocidad. Por lo tanto, la velocidad es una manera de progresar en el entrenamiento. De hecho, tenemos que irnos hacia allá. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Fenomenal. ¿Qué variantes le podríamos dar a esta tarea? Rápido. Pues pasarlo de bipodal a monopodal. Vale, eso lo pasamos después. Con bipodal. Pues la bajada lenta y la subida rápida. Vamos a poner que la subida ya la hace rápida, porque hay que hacerla rápida. Una variante. ¿Os parece, por ejemplo, poner una mini banda y trabajar la estabilización de la cadera? ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Podría ser? ¿Os parece bien trabajar la triple extensión? ¿Sí? ¿Nos parece bien? ¿Nos parece bien trabajar el despegue? ¿Sí? Son progresiones, ¿no? ¿Sí? Si tenemos problemas, imaginaros que tenemos problemas de movilidad, porque al final tenemos que hacer el movimiento correcto. Hay veces que el movimiento nos hace bien porque nos falta movilidad o porque el patrón motor no es el adecuado. ¿Os parece bien, por ejemplo, como ayuda, como regresión, poner una cuña? Sí. ¿Sí? ¿Os parece bien? ¿Sí? Fenomenal. Vamos a pasar, siguiente paso. Rápidamente pasamos a lo unipodal, que es lo que nos interesa. Entonces, la sentadilla para mí es la base, pero rápidamente, en cuanto puedo, meto lo unipodal. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vente aquí, vamos a hacer mi siguiente progresión. Sí, vamos a hacer, bueno, ¿sabes cuál es el búlgaro? Eso es. Para mí sería la siguiente progresión. Sí, hazlo. Fenomenal. ¿Otra vez? Fenomenal. Para mí esta sería la siguiente evolución. Después de, lo que os digo, a trabajar con bandas, lo que sea, ¿no? Activaciones más analíticas de glúteo, lo que sea. Mi siguiente propuesta es esta. Vamos a hacer lo mismo y ahora quiero que despegues, sin peso ni nada. Y salto. Sí. Vale. ¿Podría ser una progresión? Uf, le falta. ¿Podría ser una progresión? Vale, te vas a reventar. No. Podría ser una progresión, ¿no? ¿Sí? Se provoca una triple extensión, además le estamos favoreciendo la estabilidad, porque ya no es lo mismo estar siempre en apoyo que no tener contacto con el suelo, ¿sí? Vamos a hacer otra cosa, mira. Sigue haciendo un despeje. Perdón, despeje no. Igual. Sí. Venga, ¿Esta sí. pierna la dejo atrás? Sí, déjala atrás y no la... Vale. ¿Qué intentamos con esto? Intentar modificar la situación en la que él se encuentra cómodo. Cuidado, entre tener rendimiento y pagar un peaje alto, cuidado, ¿vale?
En este caso no le he modificado casi la dinámica del salto. Pero, por ejemplo, esto me permite repetir acciones que en un partido se me pueden dar por un golpe, por un giro, Entonces, intento preactivar los mecanismos anticipatorios. ¿Entendéis esto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer también? ¿Cómo lo hago también a veces? Pues que despegue, yo le tengo cogido con una goma y entonces le muevo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahí? Un dedo le mueve. ¿Qué pasa ahí? Vale. ¿Qué pasa ahí? Una estabilidad de la cadera ahí que no... Fijaros, os voy a contar una anécdota. Me la contó ayer José Luis Arjol cenando. Él tenía un futbolista que le hacían tensiomiografía, ¿lo conocéis todos? ¿Habéis trabajado todos con ella? Bueno, nosotros aquí en Getafe tuvimos la suerte. Bueno, él le hizo un análisis de tensiomiografía, veía que había mucha diferencia entre una musculatura y otra, ¿vale? Luego les puso a ese deportista a hacer un trabajo de prensa y vio que las diferencias entre una pierna y otra ya no eran tantas. La tensiomiografía, las diferencias eran muy grandes. En una prensa no eran tan grandes. Y luego cuando empezó a saltar, con una y con otra, lo hizo más funcional, no había diferencias. ¿Qué significa esto? Significa que el cuerpo está hecho para sobrevivir, os lo he dicho antes. Existen compensaciones debido a una coordinación intra e intermuscular que hace que el movimiento funcional se pase. No pasa nada. ¿Qué os quiero decir con esto? Cuidado con ser simétricos, cuidado con la simetría. El fútbol es un deporte asimétrico por naturaleza. De izquierda a derecha, de arriba a abajo y de adelante a atrás. Es asimétrico por naturaleza. ¿Entendéis esto? Cuidado con intentar que todo sea igual. Es que a lo mejor no tiene que serlo. Hace años, decíamos que el isquio y el cuádriceps tenían que ser igual, tenían que levantar lo mismo. Hoy sabemos que no, que existe una relación más o menos entre el 60-40. Hoy sabemos que no, pero cuidado con eso. ¿Entendéis? Y cuidado con que la producción de fuerza de una pierna tenga que ser igual que la otra. Cuidado. Cuidado con que la capacidad de fuerza del tren superior con la del tren inferior tenga que ser la misma. Es asimétrico. Ahora, ¿dónde está la clave? La clave está en ver cuál es la simetría óptima. Es decir, cuál es la relación entre el antagonista, el agonista, lo que queráis, cuál es la relación que existe y que me puede dar lugar a lesión o no. Ahí está la clave. Por lo tanto, igual que os decía antes de los sistemas complejos, vamos a mirar esto desde la complejidad. Es decir, vamos a intentar relativizar ciertas cosas que vemos que son normales, que en nuestra práctica deportiva ya nos están exponiendo a eso. ¿Qué te pasa con eso? Pues se va para allá. Cuéntale sensaciones. Que esto te tira para allá, entonces tú tienes que tirar para allá, para que no se vaya por la rodilla para adentro, ¿no? ¿Sí? ¿Entendéis? Intentamos activar, vale, cierta musculatura que posiblemente pueda estar inhibida o no, no lo sé, pero posiblemente le falte estabilidad. Lo primero, ¿dónde os fijaríais aquí? ¿Me pongo de lado mejor? Sí, ponte de lado. ¿Dónde os fijaríais aquí? Para vosotros, ¿qué criterios tendríais que observar? La espalda, ¿no? La articulación de la cadera, ¿sí? Juntar esa escápula. Eso es. Escápula, ombliguito hacia adentro. Este tiene más movilidad que mi novia, tío, que hacía gimnasia y la hostia. Vale, fenomenal. Fenomenal. Déjala esta aquí. Bien. Lo hace mejor que yo. Y mejor que alguno. Una progresión a esto. Aparte del peso. Aparte de... ¿Pasamos a un unipodal? ¿Sí? Sin eso, sin barra. ¿Con qué pierna lo vas a hacer? Venga. Vale. Que bajo mucho. Importante aquí. La primera indicación en este ejercicio, extiéndete. O sea, una vez que flexionas, con la espalda recta, la pelvis neutra, extiéndete. ¿Vale? Me interesa. No, las manos no, pero con la pierna sí, extiéndete. Vamos a intentar que se mantenga recto.
¿Vale? Fenomenal. Fenomenal. Muy bien, ¿no? Hay gente que no es capaz de hacer esto. Añadir peso no es una progresión, es una regresión. ¿Por qué? Porque te permite estabilizarte. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Vale. ¿Dónde le pondríais peso? En dos, en una, en la de la pierna, en la mano contraria, la de la misma mano, para facilitar el movimiento. Mano contraria. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio de estos. Mira. Vamos a poner esto aquí. Una progresión. Ahora, igual, y lo que quiero que hagas es que agaches a tocar allí. O sea, yo hago así con la izquierda. Hazlo con la mano contraria. Bien, sube. Vale, otra vez. Esto no es fácil, ¿eh? Vale. Mañana igual tienes alguna agujeta, no creo. Vale. Otra forma de progresar en esto es hacerle esto. ¿Con la derecha? Toca, sí. Perdón, de regresar, de facilitar el movimiento. Porque lo que estoy haciendo con esto, Sí, toca, es es fácil. agruparle. Entonces, que el centro de masas esté mejor, más localizado, el centro de gravedad esté más localizado. Por lo tanto, si el centro de gravedad no sale de la base de sustentación, hay más estabilidad. Vamos a hacerlo al revés. Ponte allí. ¿Con la derecha? Sí, sí, como lo estabas haciendo. Más complicado, ¿no? Un poquito más. Bien, fenomenal. Sí. Venga, darme el cono. Sube, ahí. Ya lo tengo abajo. Toma. Coge. Déjalo. Venga, dámelo. No es fácil esto, ¿eh? Bien. Es otra progresión que nosotros hacemos. Sí. Fácil, ¿no? Bien, una evolución con dos piernas que yo utilizo es ponerles las gomas aquí. Bien, y lo que hago es que abra. Sube y ahí abriría. ¿Vale? Entonces necesito que abras. No, sube y cuando estés arriba abres. Baja, sube y ahí abriría con una goma. Vale, vamos a darle una evolución a esto. Por ejemplo, la típica de trabajar con una pierna, ¿no? Bien, vamos a intentar no... Vale. Más despacio, no sé. No, está bien, está fenomenal. Vale, hazlo con la otra porque si no te vas a cansar. Y ahora, cuando subas, quiero que hagas un ciclo de carrera con la otra. Bien, fenomenal. Bueno, una evolución. Otra evolución puede ser que yo le esté forzando un valgo también aquí. ¿Sí? No sé, otra evolución. Con pies aquí. Bueno, baja, sí, ¿Bajo? sí. Pero con una pierna, ¿no? ¿Dónde te tira más? ¿Qué diferencia hay con lo anterior? Me tira todo. Vale. Me tira hasta lo astronauta. Vale, otra evolución que hago es, por ejemplo, con un balón medicinal, yo se lo lanzo y él cuando está ahí, sube, ¡pac! ¿Vale? Me lanza el balón. Bueno, una zancada, sí, Bueno, ahora no. sí. ¿Vale? Este ejercicio, vale, este ejercicio es más complejo que el split. ¿Qué pensáis? ¿El movimiento? El movimiento, sí. ¿Vosotros pensáis que es más complejo? Yo creo que sí. ¿No? Para ti es más complejo este. ¿Para vosotros? Para mí, este es más complejo. ¿Por qué? Porque requiere de la estabilidad de la cadera y el otro menos. No es lo mismo esto que estar fijo en una posición. No es lo mismo. Entonces, yo lo suelo utilizar normalmente para trabajar aspectos más relacionados con la cadera, como puede ser el hip thrust. ¿Vale? Entonces, para mí, esta sería una evolución. Otra que a mí que suelo hacer es, vas a hacer lo mismo, 8 kilos. Está muy fuerte. Entonces, lo único que quiero es que subas y bajes aquí, recto, tac, tac, ¿vale? Vale, con la pierna esta.
Extiende bien el brazo, espalda recta, glúteo duro. Vale, si no te voy a machacar. Estás sudando, ¿eh? Ya, pero es que hace calor. Ah, vale. Bueno, y otro tipo de evolución que suelo hacer aquí son los desplazamientos con gomas, ¿no? Los desplazamientos, el wall monster wall, para atrás, metido dentro de la... No, tranquilo, tranquilo. Metido dentro de la goma diferentes desplazamientos, adelante, atrás, laterales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Los pasos laterales que has dicho antes, ¿tú cómo aconsejas? Bueno, dos cosas. ¿Dónde pondrías los miniband? ¿Aquí o aquí? O sea, ¿así o así? Y otra cosa, Sí. al hacer el movimiento, ¿flexionarías las rodillas o rodillas extendidas? Yo siempre flexionaría un poquito las rodillas para involucrar mucho más a la articulación de la rodilla que bloquearlas. Las bandas yo empezaría colocándolas cerca del centro de gravedad. Iría aumentando porque aumentar la palanca implica que el momento de fuerza sea diferente. O sea, aquí es lo más difícil, ¿no? Por ahí es mucho más difícil y además dejas la articulación de la cadera en un lugar en desventaja. Entonces, una vez que tú tienes una buena activación de glúteo, una buena capacidad del control motor, igual evolucionaría aumentando las palancas, que es como lo tenéis ahí. Y el control lumbopélvico que os iba a decir, para mí es un complemento esencial. Y para mí hay tres tipos de tareas bases, igual que la que os he explicado aquí para la producción de fuerza, para la mejora de la estabilidad funcional. Para mí hay tres ejercicios básicos y uno tiene que ser antiextensión, antiflexión lateral y antirrotación. Y a partir de ahí, una vez que yo consigo el ejercicio base, como puede ser una plancha, la plancha puede evolucionar a hacerlo con balón medicinal, de ahí podemos evolucionar a, no sé, a tomar, bueno, lo que hacían ellos, tener una goma que me permita ese equilibrio. Incluso, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí de plancha, una plancha normal. ¿Cómo va así? Sí. Una plancha normal donde no activa glúteo. ¿Esto cómo puede ser? Ya. Sí, Bien, vale. Ahora, cuando yo le toque, baja. Cuando yo le toque, lo que quiero es que tanto el glúteo como el abdomen, como los dorsales, se activen en el momento justo, ¡pac!, en cuanto yo le toque. ¿Estamos? Cuando yo te toque. No, bájate. O sea, cuando yo te... Estás relajado. Cuando estoy haciendo la plancha No. activo el glúteo, entonces. No, Vale. tú estás relajado. Cuando yo te toque, cuando notas que te toque, ¡pac!, fuerte. Vale. ¿Estamos? ¿Bien? Hasta el cuádriceps también y todo. Sí, todo, como un bloque. Vale. Venga. ¿Bien? Vale. ¿Sabéis qué pasa? Que necesitamos mejorar la coordinación de los músculos para coaptar una articulación, para provocar cocontracciones. ¿Habéis escuchado ese término? ¿Sí? Para proteger una articulación, en este caso, la articulación, bueno, el cinturón pélvico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos a hacer una cosa. Esto, ¿lo trabajaríais a cuánto tiempo? No más de 30 segundos. ¿Por qué? Porque puede resultar también un poco Fatiga, más y hay yo- peores maneras de progresar. Yo no lo trabajaría más de 5, porque en realidad en situaciones reales de juego no te vas a encontrar una acción que dure en una contracción más de 5 segundos. Otra cosa es que lo perturbe y si dure un poco más. Yo, por ejemplo, creo que en función del objetivo, hay objetivos que están mucho más relacionados con la fuerza-resistencia, como nos hablaban ayer, y nos interesa que sean capaces de estabilizarse durante un tiempo prolongado, como nos proponían ellos, para la prevención de lesiones, y otros que pueden ser para la mejora del rendimiento. Es que esto también mejora el rendimiento. Ayer Víctor Paredes lo decía, es que yo utilizo el core para mejorar el rendimiento. Es cierto que tú tienes una acción y son décimas de segundo, ¡pac! En ese momento la musculatura se tiene que contraer de manera sincronizada y con un reclutamiento de fibras del máximo posible. Por lo tanto, hay autores que hablan de que generar demasiado tiempo, una prolongación en ese tipo de trabajos, hace que no se oxide, que no se oxigene la sangre como se debería de oxigenar. Otra vez. Vale, mira lo que voy a hacer. Yo te voy a soltar y en cuanto toques con el suelo quiero que te quedes como una plancha, ¿vale? Que no se hunda la cadera. ¿Estamos?
¿Sí? Vale. Venga. Vale. Igual. Bien. Vale, fenomenal. ¿Habéis visto esto? Esto se llama preactivar la zona central. ¿Sí? ¿Estás cansado? ¿Te hago otro ejercicio? Vamos a hacer lo mismo, pero va a caer solo con una pierna. Por lo tanto, fijaros, trabajar una pierna no es lo mismo que trabajar con dos. Hay una cosa que se llama el déficit de, ¿cómo se llama? ¿El cómo? Bilateral, correcto, déficit bilateral. Es decir, cuando la fuerza de una pierna más la fuerza de la otra no es igual a la fuerza de las dos, ¿vale? En este caso, trabajar a una pierna hace, por eso yo siempre intento pasar rápidamente al unipodal, porque hace que el resto de musculatura se comporte de manera diferente. Entonces, todos los estabilizadores pélvicos, cuando yo trabajo aquí y cuando yo trabajo aquí, no es igual, ¿entendéis? Entonces, rápidamente paso a una pierna, intento pasar a una pierna, ¿sí? Sí, vamos a caer siempre con pierna izquierda, ¿vale? Venga. Bien. 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 Vale, ahora te voy a decir... Derecha o izquierda, ¿no? No, te voy a decir par, y te voy a decir un número par y vas a caer con derecha, y un número impar y vas a caer con izquierda. ¿Sí? Venga. 4. Vale, guau, es imposible. No, no es imposible. 3. 8. Vale, fenomenal. Suficiente. ¿Vale? Bueno, es una manera de progresar. Yo, por ejemplo, el hip thrust no lo utilizo con mucho peso. Hay veces que sí, para hacer 2-3 repeticiones, porque me interesa mejorar esa fuerza que luego tiene una transferencia directa con la fuerza horizontal que mejora, como sabéis, el sprint, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hago muy pocas veces, pero sí que es cierto, podría ser que tuviera una repercusión, podría ser. Para mí la clave está en no hacer ese ejercicio si efectivamente hay una repercusión sobre la columna vertebral, o que toda la musculatura que protege la columna vertebral esté como una moto, que para mí sería la clave. Entonces, pero bueno, no sé, a lo mejor puede ser, no sé, yo es lo que hago, pero puede ser que pueda tener repercusiones negativas, no lo sé. Puede ser, puede ser. Como se habla un poco del entrenamiento excéntrico, sí. Hablamos un poquito más sobre el tema cuando es que tenéis un taller, me parece. Vale. Vale, yo el entrenamiento excéntrico me parece, me parece un buen entrenamiento. A mí me gusta la sobrecarga excéntrica, pero sí que es difícil conseguirla, que es lo que van a hablar un poquillo allí, por lo que sé, es lo que van a hablar en el otro taller. Es difícil conseguirla. Me gusta la sobrecarga excéntrica porque lo que está claro es que el músculo a nivel excéntrico está mucho más preparado para resistir cargas que para moverlas a nivel concéntrico. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? La musculatura está preparada para mover X, pero está mucho más preparada para resistir X más, lo que sea. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta este tipo de ejercicio porque si no me parece que el ejercicio está incompleto a nivel muscular. Parece ser que también el entrenamiento excéntrico tiene una repercusión directa con los niveles de hipertrofia. Parece ser que el entrenamiento hipertrófico mejora los niveles, el volumen muscular, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso aumenta a nivel hormonal ciertas hormonas que facilitan o favorecen, en este caso, la hipertrofia, ¿no? Además, está muy evidenciada en la literatura que repercute directamente sobre la prevención de lesiones, a nivel muscular y sobre todo a nivel tendinoso y unión miotendinosa. Entonces, por todas estas cosas, yo utilizo el entrenamiento excéntrico. ¿Lo utilizo todas las semanas? No. Pero es que para mí no existe el movimiento concéntrico y el movimiento excéntrico. Es que para mí existe un movimiento, un CEA. Es cierto que puedo incidir más en la fase excéntrica, por ejemplo con poleas cónicas, con las yo-yo, con el cinturón ruso que me permite estar en una posición de ventaja para conseguir esto. Pero no creo, de hecho ya hay artículos que lo evidencian, que es que el entrenamiento excéntrico por sí solo y el entrenamiento concéntrico por sí solo no tienen los mismos efectos que hacer un CEA, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizo yo este tipo de entrenamiento, por ejemplo, con poleas cónicas y demás? Normalmente en los días en los que voy a trabajar fuerza y estoy lejos de las competiciones. ¿Por qué? Porque existe, bueno,
Ahora te explico sobre eso. Porque existe un periodo donde existe una destrucción muscular y un daño a nivel neural, más o menos en torno a las 72 horas, algo así, incluso más. Entonces, lo que intento es alejarlo de las competiciones. Eso es el momento que lo suelo utilizar. En momentos de competición, en periodos competitivos, normalmente lo meto una vez a la semana. En momentos de pretemporada, algún día más. Cuando hago este tipo de ejercicios en el gimnasio, claro, no puedo tener a todo el grupo haciendo lo mismo. Normalmente, ya te he dicho, yo creo en el entrenamiento del equipo y en el entrenamiento del jugador. Imagínate que nosotros salimos a entrenar a las 10:30, el equipo sale a las 10:30 al campo a entrenar. Una vez que sale al campo, para mí, entrena al equipo, ¿vale? Que es lo que nos va a pedir luego la competición. Y eso no quiere decir que yo no haga entrenamiento de fuerza, pero normalmente suele ser general, en base al equipo, con una transferencia a lo que pueda, pues como hacía David ayer, ¿no? Un entrenamiento de fuerza que pueda salir a hacer una posesión, unas finalizaciones o un fútbol reducido, ¿no? Yo lo utilizo así, pero el entrenamiento del futbolista para mí está antes y después. Y el entrenamiento del futbolista es donde suelo meter todos estos aspectos más analíticos, ¿vale? Por ejemplo, yo a los futbolistas, si salimos a las 10:30, pues de 10 a 10:30 tienen que pasarse por el gimnasio. ¿Todos los días? No. ¿Todos los días todos? No. ¿Cómo divido yo el entrenamiento del futbolista? En función de la demarcación, en función de los factores de riesgo y en función de los déficits de rendimiento individuales. Entonces, ¿todos los días tienen que venir los centrales? No. Depende del momento de la temporada, depende de la semana y depende de mi programación. El entrenamiento de fuerza excéntrica lo hago así también. Entonces, depende. Además, el entrenamiento de fuerza excéntrica tiene un hándicap muy grande y es que deja un daño muscular importante cuando se aplica por primera vez. Hay una cosa que se llama repeat boat effect, no sé si lo conocéis, ¿sí? El efecto que tiene el entrenamiento excéntrico, y parece ser que destruye mucho, pero tiene un efecto protector, es decir, la siguiente vez que yo lo haga con una recuperación completa de lo que he hecho, mejora muchísimo mi situación para volver a hacerlo. Entonces, me gusta mucho el entrenamiento, ya te digo, CEA, pero haciendo hincapié en la parte excéntrica, porque se consiguen mejoras muy rápido. Entonces, a mí me gusta. Me gusta hasta que llego, pues lo que te digo, a las poleas cónicas o a la yo-yo, que es lo que suelo utilizar porque para mí es más funcional y está mucho más relacionado con lo que a mí me garantiza mejorar la producción de fuerza. Ahora, no sé si lo sabéis, bueno, yo me voy al Granada y en el Granada el otro día estuve viendo las instalaciones y todas las maquinarias que tienen son con poleas cónicas o con las yo-yo, ¿no? Y todas están conectadas al Smart Coach, Entonces, claro, es fantástico porque tienen encoders, aparte de lineares, rotatorios, que me permiten no solo controlar la acción y el movimiento, sino además controlar los niveles que yo quiero o los rangos que yo quiero de movimiento. Entonces, para mí es fenomenal. Hasta ahora no lo he tenido. Entonces, también te digo que lo hacía un poco, aprendía de los futbolistas. Los futbolistas me decían, mira este ejercicio que yo hacía, me venía fenomenal, pues bueno, aprendía de ellos. ¿Sí? Bueno, pues os tenéis que ir, lo siento por esta charla.